Yo soy un hijo de Dios, nacido de nuevo. Vas a comenzar a creer y declarar, y estoy aquí con un propósito, y soy más que vencedor. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verles una vez más aquí en una conferencia de los ministerios Palabra de Honor. Las conferencias que damos todos los domingos por la tarde. Hemos estado pasando unos días muy interesantes. Estos últimos 3 domingos, una serie de conferencias que hemos titulado Tiempos Emocionantes. Tiempos emocionantes. Hoy esperemos terminar, ¿verdad? Y bueno, sobre todo porque la conferencia pasada fue el resumen de la primera, pero un resumen intensivo, un resumen que vale la pena escuchar y que creo ya nos deja bien ubicados en lo que tratamos de comunicarles o de enseñarles. Así que bueno, son tiempos bien emocionantes, lo hemos estado diciendo, vemos por todos lados catástrofes y catástrofes. Ahora ya se agregó este volcán que hizo erupción allá en una de las islas cerca de España y que ha estado lanzando lava durante casi toda la semana, pero bueno, si nos ponemos a hacer un recuento de las tragedias y catástrofes que hay, no terminaríamos, no nos alcanzaría el tiempo para hablar de las hambrunas que hay en África, el cambio climático, porque en unos lugares hay demasiado calor y en otros está llueve, los polos que se están descongelando, los glaciares que se están perdiendo, y bueno, noticias funestas por todos lados. Y bueno, hablemos más cerquita, si hablamos más cerquita, pues de la economía, o de los narcotraficantes, o la violencia, o la corrupción. Y bueno, si nos enfocamos en eso, lo único que va a pasar es que nos va a entrar en miedo. El miedo, lo que tenemos que evitar a toda costa. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, y tú y yo somos hijos de Dios nacidos de nuevo, que tú y yo no andamos por vista, no nos movemos ni por lo que vemos, ni por lo que escuchamos, ni las noticias que están pasando alrededor del mundo. Lo que tenemos que recordar es siempre lo que está escrito en nuestra palabra, la Biblia, la palabra de Dios, es la palabra de Dios, y aquí Dios nos habla, aquí Dios nos dice. Y te tengo una noticia, yo ya leí el final del libro, ¿verdad? Y nosotros ganamos, nosotros salimos bien parados. Todo esto que está pasando en el mundo está aquí descrito, está profetizado, estábamos sobre aviso, tú y yo, sobre aviso que las cosas se iban a poner así de feas en el mundo. Y aquí es donde quiero yo retomar, sí, en la conferencia pasada. Sí, tú y yo somos hijos de Dios, ya lo hemos visto, tenemos un propósito. ¿Cuál es ese? Llevar muchos hijos a la gloria. ¿Cuál es ese propósito? Es atravesar el valle de lágrimas y no llorarlo, no sufrirlo, sino cambiarlo. Somos los hacedores de la historia. Recuerda que son los últimos tiempos y aquí no está ni Moisés, ni Sansón, ni David, sino tú y yo somos las personas, somos los hijos que Él ha escogido, que Él ha determinado para que estemos en este tiempo. Y lo más importante que tenemos que recordar, que es donde vimos ya estas veces, es que no somos de este mundo. Ni tú ni yo somos de este mundo, como lo leímos y lo vimos ahí en la oración que Jesucristo le hace al Padre en San Juan 17. Y por lo tanto el mundo nos está haciendo guerra. El mundo te hace guerra. Para mí, por ejemplo, yo les puedo dar un testimonio. Yo no había pasado guerra más fuerte y tremenda como la que acabo de pasar. Me enfermé o me atacó el virus del COVID-19 y hubo un momento en que sí, mira, yo estaba peleando con demonios, estaba ahí la cosa fea en la oscuridad, en las noches, cuando no puedes ni respirar, cuando estás en esto,
y te das cuenta, ¿sí? Y sobre todo, cuando tú te paras en la palabra de Dios, sabes que Dios es bueno, que Dios es tu Padre, que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Entonces puedes empezar a a sacudirte todos estos pensamientos o estas ideas de que Dios a veces te manda calamidades o que Dios a veces te manda pruebas como enfermedades o aflicciones, y no es así. Esto es un punto muy importante en esta guerra, acuérdate de eso. Dios es bueno, la vida es bella, tú eres su hijo, tú fuiste dejado aquí con propósito, tú estás capacitado, tú estás preparado, tú has sido hecho un hijo de Dios nacido de nuevo y estás listo para estos tiempos. Si no, no estarías tú aquí. Primera de Timoteo, en 6:12, lo vimos la vez antepasada, dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea, Dios te dice a ti y a mí, hay que pelear. Hijos, peleemos la buena batalla de la fe. Y sabemos que la batalla es buena y de fe, cuando puedes pelearla con certeza, con seguridad en el corazón. No quiere decir que las cosas no se pongan difíciles a veces, se ponen, como te acabo yo de explicar el evento que acaba de pasar, pero tú te tomas de la palabra de Dios, tú te tomas de sus promesas que están en la Biblia y peleas con certeza, con garantía, porque sabes que Dios no miente, que Dios no se arrepiente, que todo lo que Él te ha prometido, todo lo que Él dijo lo va a hacer, todo lo que Él ha hablado lo va a ejecutar. Y eso es muy, pero muy, muy importante. Así que tenemos estos dos puntos para partir. Tú y yo no somos de este mundo, el mundo te está haciendo la guerra todos los días, a todas horas, 24 horas del día, todos los días, Satanás, su sistema, el mundo, porque es un sistema que está diseñado por la televisión, por la radio, por las noticias, por los gobiernos, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para agredirte a ti, a mí, a la iglesia y hacernos la guerra. Pero, como podemos ver, esos tiempos están terminando. El Rey ya viene, Jesús viene pronto, son señales cada vez más fuertes las que tenemos y nosotros, sus hijos, debemos de estar bien preparados, bien preparados. Acuérdate de la parábola de las novias, de las vírgenes. Había unas prudentes y había unas imprudentes. Unas llevaban aceite de sobra, otras no, para sus lámparas, y el novio tardaba en llegar, y entonces ellas se durmieron, y las lámparas empezaron a gastar el aceite. Cuando ya al final oyeron que ahí viene el novio, se despiertan, se preparan, pero las imprudentes, las que no estaban preparadas, ya se les estaban apagando sus lámparas, y pidieron aceite, pero las otras les dijeron, pues vayan mejor y compren, porque si no se les va a acabar a ustedes y a nosotras también. Ellas fueron a comprar, pero en lo que fueron y regresaron, el novio ya había entrado a su palacio, a su castillo, con las novias que sí eran prudentes, y las otras se quedaron fuera. Bueno, ni a ti ni a mí nos va a pasar eso. ¿Por qué? Porque somos hijos, y como vimos la vez pasada, hijos amados del Rey, hijos nacidos de nuevo. Eso nada ni nadie te lo puede quitar. Pero lo que sí, y esto es lo importante, sí podemos perder nosotros, no nuestra salvación, pero sí podemos perder es nuestro propósito. Podemos en esta guerra, ¿verdad? Que Dios nos dice que sea buena la batalla de fe, podemos perder el propósito, y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Porque lo que tú puedes hacer para el reino, solo tú lo puedes hacer. Lo que tú estás destinado, predestinado por Dios para llevar a cabo, solo tú lo puedes hacer. Por eso Satanás y su sistema del mundo nos ha tratado de engañar en ideas, ideologías, enseñanzas, adoctrinamientos que se nos han ido inculcando durante siglos, de que, bueno, lo importante en esta vida para ti y para mí es tener tu retiro ya asegurado para cuando llegues a ser un adulto mayor, tener una casa,
tener asegurado tu porvenir, que tus hijos hayan salido adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está enfocado, si tú te fijas, a poner la confianza en ti mismo o en el sistema, en los créditos, sacar créditos, para la casa, créditos para los autos, créditos hasta para las escuelas. Y yo te recuerdo que la Biblia, la palabra de Dios nos dice claramente, no le debas nada a nadie. No debas nada de dinero a nadie, sino solamente el amaros los unos a los otros. Está escrito. Tú te preguntarás, ¿qué? ¿Se puede vivir sin deber? Claro que se puede vivir sin deberle a nadie. Es la forma en que Dios quiere que tú vivas y está fuera del sistema, está fuera de todo lo que nos han enseñado. Así que, de entrada, a nosotros mismos nos parece a veces locura. A nosotros, los hijos de Dios, que tenemos su palabra, nos parece locura esta nueva batalla, o no la entendemos, esta buena batalla de la fe. ¿Qué es o cómo se pelea? ¿Cómo? Pues bueno, dice aquí, echa mano a la vida eterna. Nos da Dios dos pistas muy grandes, dos indicaciones. Tienen que ser de fe, y fe es creerle a Dios creyendo su palabra. Fe es con la Biblia, con la palabra de Dios en la mano, con las promesas que Dios nos ha dado. Hay que pelear y pelear, ¿verdad? Ahora que te digo que estaba yo peleando esto contra el COVID, todos los días, casi a todas horas estábamos leyendo Biblia, estábamos cantando con la guitarra. Yo le pedí a alguien que la tocara, ¿sí? Que oraran por mí, que oraran audiblemente, pasando tiempo escuchando y declarando lo que Dios ya nos prometió. Es como se debe de pelear la buena batalla. Tiene que ser de fe, tiene que ser con la certeza de que si Dios lo prometió, Dios te lo va a cumplir. Con la certeza de que Dios es bueno, con la certeza de que Dios te ama, con la certeza de que Dios no te ha dejado y que nunca te va a dejar. Yo no sé qué problemas ahorita, por ejemplo, seguramente estás tú enfrentando. Es parte de la guerra, es parte de la batalla, pero yo lo que sí te puedo decir, ánimo, ten ánimo, vamos adelante, no te desanimes por nada, no te desanimes. Dice uno de los versículos que más estábamos teniendo en estos momentos, es que dice que el ánimo del enfermo lo levantará. La persona animada saldrá de su enfermedad. Pero ¿quién podrá ayudar al que está desanimado, al que está apachurrado, al que está deprimido, al que tiene miedo, al que tiene zozobra y desconfianza? ¿Sí? Esa es la posición en que Satanás nos quiere meter y tener ahí. Porque en el momento en que tengamos miedo, en el que tengamos duda, allí empiezan los problemas fuertes. Un ejemplo de esto, tú lo recordarás, es cuando Jesucristo caminó sobre el agua. Dice la Escritura que Él empezó a caminar y los discípulos que iban en su barca remando, se espantaron porque pensaban que era un fantasma, ¿verdad? Lo primero que Jesús hace siempre es decirte, no temas. Les dijo, no tengan miedo porque el miedo anula la fe. Al igual que con Jairo, cuando estaba con Jairo, que su hija estaba muriendo y Jesús fue detenido por la mujer de flujo de sangre, y en eso llegaron de la casa de Jairo a avisarle que su hija ya estaba muerta, que por favor ya no molestara más a Jesús, que ya lo dejara, pues ya había muerto la chiquilla, ¿sí? Y entonces Jesús, cuando se dio cuenta de lo que se decía, lo que le decían a Jairo, voltea y le dice fuerte, ¿verdad? Fuertemente le dice, no temas, cree solamente, ten fe. Lo mismo que les dijo a los discípulos, no tengan miedo allá en la barca, soy yo, soy Cristo, soy yo, Cristo Jesús. Y el ejemplo bonito es el Pedro, ¿verdad? Que
bien atrabancado, bien valiente, le dice a Jesús, y vaya que va a decirle esto a Jesús, si en verdad eres tú, fíjate nada más de decirle eso, si en verdad eres tú, manda que vaya yo para a ti. Y Jesús ni se ofendió, ni se enojó, porque el otro dudara de su palabra, sino dijo, ven, le dio la orden, ven, le dio la palabra, ven, ahí está la palabra. La escritura es clara que Pedro en esa palabra brincó y comenzó a caminar en el agua. Nadie había caminado en el agua más que Jesús, pero Pedro también. Sin embargo, y aquí es el pero verdadero, el pero es que se distrajo, que Pedro comenzó a ver en vez de a Jesús el agua que se movía, el viento que rugía, y tuvo miedo, y el miedo mete la duda, y comenzó a hundirse, y Jesús Pedro le gritó, ayúdame, ¿sí? Y Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y luego le dice, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Familia preciosa, estamos sobre advertencia, son tiempos emocionantes, no hay que dudar, no es tiempo para dudar de la palabra. Y es por eso que es importantísima la lectura y meditación de ella. Es importantísimo, como les dije en la primera conferencia, que hagamos lo que se le dijo a Josué. Josué, de repente, se encuentra un día en que Moisés se muere, se lo lleva el Señor. Y Dios le dice, ahora te toca a ti meter al pueblo. Y yo me imagino que el pobre Josué habrá dicho, ¿y yo por qué? ¿Qué te hice o qué? ¿Yo por qué? Porque ese pueblo era duro de servir. Era un pueblo de pecadores, un pueblo rebelde. Y le da Dios consejos. Que esos consejos nos sirven a ti y a mí, porque bueno, aunque yo lo leo históricamente aquí en la Biblia, acuérdate que la Biblia es la palabra de Dios y fue escrita ¿para quién? ¿Para quién fue escrita? Para ti. Dilo así, di conmigo por favor, levanta tu mano y dale gracias a Dios y dile, gracias Señor, porque escribiste la Biblia y la escribiste para mí, para mí. Y fíjate, los consejos que Dios le da a Josué, aquí en la palabra, son los mismos consejos que te da a ti y a mí. Uno dice en el verso 7, Josué 1, y en el verso 6, y lo vuelve a repetir luego en el verso 9, le dice, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, sé valiente. ¿Qué quiere decir esforzarse? Quiere decir, hay chamba que hacer. Esforzarse es, hay trabajo, ¿sí? No estás aquí, no es casualidad tu vida, tú no has sido arrojado por el azar, tú tienes un propósito. Di conmigo, mi vida tiene propósito. Aquí yo quiero que repitas conmigo, número uno, yo soy un hijo de Dios, nacido de nuevo. Número 2, mi vida tiene propósito. Y así que si tu vida tiene propósito y ya lo sabes bien, que es el llevar muchos hijos a la gloria, que es predicar, que es el ser testigo, y para eso tienes el poder del Espíritu Santo en ti, que es todo esto, ¿verdad?, de hacer discípulos, etcétera. Y de nuevo te vuelvo a decir, no importa si eres un estudiante, una ama de casa, un oficinista, o un empresario, un conductor, no lo sé. Eso no importa. Todos nosotros tenemos este propósito. Y en la medida que lo hagamos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, en la medida que te esfuerces en ser testigo, en hablarle a la gente del amor de Dios, en decirle a este mundo que se están muriendo de miedo en la oscuridad, y tomar a alguien y decirle, Jesús te ama, mira, Él murió en la cruz por amor a ti, mira lo que hizo por mí. En la medida que tú empieces a hacer eso y dejas de pensar en el futuro, en tengo que trabajar, el dinero que tengo que ganar, ya no me alcanza, tienes que dejar lo mundano para ver lo que es lo espiritual, y como dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido, todo lo demás. Mientras tú comiences a caminar
en esta pelea, pelear la buena batalla de la fe, de acuerdo a lo que la Biblia dice, y empieces a eliminar, a quitar de tu vida todas esas trampas que el diablo ha puesto en tu camino, todas esas tentaciones, seducciones, todo eso que te distrae para mirar a Jesús, ¿verdad? Todos esos vientos fuertes, esas tormentas como las que le pasó a Pedro, en la medida que tú las quites, no te vas a hundir. Al contrario, caminarás derechito a donde está Cristo Jesús. Así que el mandato es, esfuérzate, échale ganas, hay que chambearle, ¿sí? Trabajar. Sé valiente, echa fuera el miedo. Y para echar fuera el miedo, solamente con la fe. Y la fe viene del oír y del oír la palabra de Dios. Y enseguida la otra indicación que Dios le da a Josué, con la cual Josué pudo meter a todo el pueblo y pudo ganarle a un chorro de reyes, me parece que, no me acuerdo cuántos, pero creo que como 30 reyes, 30 naciones, etcétera. ¿Cómo lo pudo hacer con estas tres indicaciones? Se esforzó, echó para afuera todo temor, y luego la que les he leído en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche para guardar y hacer todo cuanto en él está escrito, porque entonces, aquí viene la promesa, entonces, Ricón, si tú haces esto de hacer de la Biblia la norma máxima de tu vida, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. Sí, tenemos en estas indicaciones para la batalla. Son las indicaciones que nuestro Padre Celestial nos da. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna. La vida eterna es tu identidad, de nuevo te lo digo, eres quien tú eres y para qué estás aquí, ¿verdad? Dice que a la cual así mismo fuiste llamado. Tú eres llamado a la vida eterna, tú eres un hijo de Dios, nacido de nuevo. Sí, y acuérdate, eres eterno. De acuerdo a todo lo que tú puedas estudiar en la palabra, sí, y ver lo que quiere decir el nuevo nacimiento, eres justo, eres santo, eres eterno, eres glorificado, etcétera. ¿Por qué? Porque eres ahora parte de la familia de Dios. ¿Ok? Bueno, esto es hasta aquí es muy importante. Y de otra cosa que queremos que tú notes y que quiero destacar de las estrategias del diablo, porque es importante que las conozcamos para pelear la buena batalla. Se llama la mezcla. La mezcla es una estrategia de Satanás para anularte, para anularnos, ¿sí? Para anularnos a ti y a mí, que nos mezclemos. Yo te quiero leer aquí, Segunda de Reyes, capítulo 3, vamos a leer varios versículos del versículo 1 en adelante. Sí, dice Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria. Este era un rey malo, hijo de Acab, y que reinaba en Israel. Acuérdense que el reino se dividió después de Salomón en Judá y en Israel. Israel en el norte, Judá en el sur. Y todos los reyes del norte fueron una calamidad, fueron malos, se alejaron de Dios, fueron idólatras, bla, bla, bla. Cosas malas se hicieron. Y aquí tenemos que Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá. Aquí tenemos otro rey, el rey de Judá, que era un rey bueno, según la escritura.
¿Era un rey? Bueno, esto es un tipo de un hijo de Dios nacido de nuevo. Veamos dos tipos, ¿verdad? La gente que está en el mundo, la gente que no conoce a Dios ni le interesa, los pecadores que pecan y les gusta pecar, y por otro lado los hijos de Dios representados aquí con este Josafat. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y Josafat, fíjate, le responde: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo en esta historia, que ya no la voy a seguir leyendo, mejor te la relato, de lo que es la mezcla, ¿sí? Y es algo que tenemos que evitar. Tenemos estos dos tipos de reyes, ¿verdad? Este rey Joram, que es un tipo de la gente del mundo, los pecadores, y por el otro lado Josafat, que era un buen rey, como ya te dije, y es un tipo de los hijos de Dios, nacidos de nuevo. Sin embargo, en la historia vemos que este hijo de Dios, nacido de nuevo, decide ir, o sea, va con ellos, se va a mezclar, va a una empresa con ellos, hace negocios con ellos, escucha lo que ellos dicen, aprende de lo que ellos dicen, etcétera. Estoy haciendo un comparativo con lo que pudiera ser nuestro hoy vivir en este lugar, en este momento, en estos tiempos emocionantes. Lo cual a Dios no le gusta. A Dios no le gustan las mezclas. Lo dice claramente cuando le decía: no mezcles, no mezcles una semilla con otra semilla en tu campo, no pongas a arar a un buey con un burro, de hecho, no mezcles los hilos en tus vestiduras. Cuando les pide que entren a la tierra prometida, les dice: tienes que matarlos a todos, porque si los dejas vivos se van a mezclar contigo, les advierte el Señor, y si se mezclan contigo, te van a desviar, dice el Señor, te van a desviar. Les advirtió de muchas maneras, no hay que mezclarse. Y sin embargo, este rey bueno, Josafat, va con el rey Joram, se mezcla con él y van a la batalla. Le dice: ¿por qué camino iremos? Por el desierto. Ya van en el desierto y de repente se quedan sin agua y están todos con miedo de que se van a morir. Y a Josafat se le ocurre preguntar: ¿acaso no habrá un profeta por aquí que consultemos? Y les dice: ay, sí, está Eliseo. Pues van a ver a Eliseo, y Eliseo les da palabra de Dios, y Eliseo les da dirección, y Eliseo, ¿qué es Eliseo? Eliseo sería un tipo de la palabra, volver a la palabra. El otro, Joram, está lleno de miedo y dice: es que Dios nos trajo aquí para morir, y Eliseo lo ubica y le dice: no, vas a ver el poder de Dios, va a venir el agua, y no solo eso, vas a ganar las batallas. Y les da palabra y les da dirección. Estos son el ejemplo que actualmente muchos hijos de Dios estamos viviendo. Por un lado, compartimos y vivimos y nos mezclamos con el mundo. Un ejemplo muy, muy típico es el tiempo que pasamos en la televisión, en las noticias, con los amigos del trabajo, con los amigos. Y digo, no está mal, pero les hablamos de Dios, cambiamos ahí en nuestra actitud. Somos nosotros los que brillamos y los que los atraemos a ellos hacia acá, o son ellos los que nos atraen, son ellos los que nos inquietan, son las cosas y los consejos que nos dan y la dirección que nos presenta la que empezamos a creer. Y les digo, esto está muy mal porque es peligrosa la mezcla. La mezcla, ¿sí?, nos anula. Tenemos ejemplos, no solo Josafat, Salomón, que era el hombre más sabio del mundo, se mezcló por causa de las mujeres que tomó,
mujeres por acá, mujeres por allá. Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, cuando ellos vendieron una propiedad, podían haber ofrecido la propiedad a los discípulos y decir, de hecho podían haber ofrecido la mitad, podrían haber dicho la verdad, de decir, bueno, vendí mi propiedad, no sé, en 2 millones, te doy 1 para la iglesia, el otro lo voy a usar yo. Y no hubiera pasado nada, no hubiera pasado nada. La verdad es que el mundo lo envuelve por querer quedar bien y darse acá de que ellos también son como los demás. Falsearon el precio, tú lo puedes leer ahí en el libro de los Hechos, y eso les costó la vida. Eso les costó la vida. ¿Ok? Ahora acuérdate, ni a ti ni a mí nos va a costar la vida, pero nos puede costar el propósito. Una iglesia completa, la de Corintios. Andaban peleando, no que yo soy de Pedro, no que yo soy de Apolo. El mundo se mete y se mete por muchos, muchos lados. Y la única forma que tenemos para combatir a ese mundo, nos la dice vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12, si me hacen favor, si tienen su Biblia, ¿sí? Romanos 12, déjenme que lo encuentre, así, dice, no, el capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este mundo, no tomes la forma, no te mezcles con este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de pensar para que cambie tu forma de actuar. Y así comprobarás cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Así que, para pelear la buena batalla de la fe, tenemos que hacer ya aquí tú ya tienes varios consejos claros. ¿Qué hay que hacer? Hay que echarle ganas. Esto implica esfuerzo. Esto implica que hay que a lo mejor levantarse más temprano para leer la Biblia, hay que dedicarle tiempo a la oración, hay que dejar de mezclarnos, hay que sacrificar algunos programas de televisión que hemos estado viendo que no debemos, tanto tiempo en las noticias, que las noticias nada más nos meten miedo. Hay que esforzarnos, hay que echar fuera todo temor, toda duda con la palabra de Dios. El estar leyendo y meditando todos los días la Biblia es importantísimo para pelear esta buena batalla. De otra manera vas a seguir viviendo, pues como has vivido toda tu vida, ¿sí? A lo mejor eres un creyente, como luego decían, un creyente de la secreta, ¿no? Un cristiano de la secreta, un cristiano light, no lo sé. Yo espero que no. Yo espero que tú voltees y le pido al Espíritu Santo que Él te toque en este día, con estas conferencias, y te haga ver, y te haga que te des cuenta que en verdad eres importante, que en verdad son tiempos emocionantes y que ya hay que tomar al toro por los cuernos, hay que empezar a hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Tenemos por otro lado, en esta misma batalla, no solo la mezcla, bueno, la mezcla nos va a producir el pecado, la mezcla nos va a orillar a pecar, hay muchas, muchas formas de pecar, aún nada más con los pensamientos, ¿verdad? Como decía una oración que yo oraba, a lo mejor algunos la conocen, el famoso yo pecador de la Iglesia Católica. Bueno, yo lo oraba, pero la oración tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión, o por no actuar, ¿sí? Y la Biblia es clara, como les dije la otra vez, que todos pecamos. Todos pecamos. Los hijos de Dios, nacidos de nuevo, pecamos. Y ahí entra también la estrategia de Satanás para anularnos. ¿Para qué? Para condenarnos, para hacerte sentir que no vales, que no sirves, que no estás capacitado, que quién eres tú para siquiera pensar que puedes dar un mensaje de salvación a alguna persona. ¿Cómo vas tú, si eres
no sé, un niño, un chamaco, un joven, si eres una ama de casa, o si te hace creer Satanás que eres un pecador. ¿Cómo tú, un pecador, vas a traer a alguien a la luz? Aguas con eso, es parte de la estrategia. Primero la mezcla. La mezcla es algo que se nos viene encima, tiene tentáculos, tiene redes, y la tenemos por todos lados, a veces en nuestra vida. Y es importante ir desmezclándonos. Es importante, como ya te dije, que valoremos y evaluemos nuestra vida y hagamos un cambio de hábitos. Comencemos con el hábito de la lectura de la Biblia, con el hábito de la oración, con el hábito de no faltar a las reuniones de la congregación, de la iglesia, con el hábito de diezmar y ofrendar, con el hábito de alabar y adorar. Son nuestras armas, son las armas que tú tienes. Tú no vas a poder decir que no sabías cómo pelear la buena batalla de la fe, porque te lo estoy diciendo, todo lo que tienes que hacer, ¿sí? ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Empieza con la Biblia, empieza a llenarte de fe, empieza a orar al Señor, empieza a alabar, empieza a cambiar y de repente nos vamos a encontrar que hay hábitos que nos llevan al pecado, a caer, a pecar, a hablar mal de las personas, a pensar mal de las personas, o aún cosas más difíciles como hábitos o pecados ocultos que podemos todavía manifestar por ahí, algún vicio, alguna atadura, etcétera. ¿Cómo nos los quitamos? Bueno, creyendo. ¿Cómo se quitan los malos hábitos? Primero hay que creer que eres la persona que Dios dice en su palabra que eres. Para eso hay que creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y si ya estás seguro que la Biblia es la palabra de Dios, entonces ahora empieza a asegurarte de todo lo que Dios dice que tú ahora eres como su hijo, y empieza a creerlo. Y una vez que empieza a creerlo, vas a empezar a manifestarlo. Y vas a empezar a decirle a Satanás y sus tentaciones: no, yo no soy ese, ¿verdad? Yo no soy ni un grosero, o yo no soy ni un adicto, yo no lo soy, yo soy un hijo de Dios, nacido de nuevo. Vas a comenzar a creer y declarar: y estoy aquí con un propósito, y soy más que vencedor, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo empiezas a declarar y a declarar todas las promesas que están en la Biblia, que son más de 3.500 promesas que hay ahí, las comienzas a creer y a declarar hasta que se hacen una certeza en tu vida, en tu corazón. Te levantas, ¿verdad? Pones cara al viento, a los problemas, y los enfrentas con fe, sin miedo, sin miedo. ¿Por qué? Porque ya sabes que Dios está contigo, que nunca te ha dejado, que Él es tu pastor y nada te va a faltar, que aunque andes en valle de sombra de muerte, no debes temer mal alguno. ¿Por qué? Porque Él está contigo, que caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Todas las promesas que están en la Biblia las conoces, las sabes, las manejas, y comienzas a pelear la buena batalla de la fe. Y lo haces además con una certeza tal que con gozo, con alegría. Y una de las cosas hermosas es que vas a comenzar a ver el obrar sobrenatural de Dios en tu vida, que seguramente ya lo has vivido, ya lo has experimentado, algún milagro, alguna oración, o varias o muchas que Dios ha contestado a tu favor, pero cada vez será mejor. Cada vez verás más su amor, su poder, su sostén en ti, porque Él es el que te sostiene. Él es tu proveedor, ¿verdad? Su provisión en la economía. Él no va a faltar a eso, a la provisión, que es otra de las áreas donde luego Satanás nos ataca mucho, mucho, mucho. Bueno, son tiempos emocionantes. Son tiempos emocionantes, y hasta aquí le voy a dejar, porque te hemos dicho quién eres, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo anulamos el pecado en nuestra vida? ¿Cómo nos desmezclamos de esas cosas que sabemos que nada más nos quitan el tiempo o nos distraen de la palabra de Dios, de su presencia?
creyendo que tú eres esa persona que durante 3 conferencias te he dicho, persona escogida por Dios, eres su hija, su hijo, eres su especial tesoro, eres lo mejor que Él tiene en este mundo. Así que ánimo, así que fuera todo temor, toda angustia. No importa si en este momento tú estás enfrentando una buena batalla, que sea buena y que sea de fe, echa mano a tu identidad, a quien tú eres y al propósito que tienes en este mundo. Echa mano a la Biblia, ponte gozoso y alegre porque verás la mano de Dios, verás cómo tú sales más que vencedor, más que vencedora por medio de aquel que te ha amado, que es Cristo Jesús, nuestro Rey, Señor y Salvador. Amén. Bueno, antes de terminar, como todos los domingos, ¿sí? O cada prédica que damos, queremos invitarte a ti que nos ves por primera vez, o a lo mejor que te has alejado de la palabra de Dios, tú ya habías oído, escuchado, ya habías hecho a Jesús tu Señor y Salvador, o si tú jamás lo has hecho, que lo hagas con una oración muy sencilla. ¿Cómo se hace esto? Bueno, yo te pido que cierres tus ojos, levantes tu mano al Rey, o inclines tu cabeza, mejor, ¿sí? Y repitas después de mí. Fíjate muy bien lo que vas a decir, porque no me lo vas a decir ni a mí, ni a nadie, se lo vas a decir a Dios nuestro Padre. Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite después de mí. Señor Jesús, yo creo que eres el Hijo de Dios, que veniste a este mundo de la Virgen María, para pagar todos mis pecados. Y yo he sido un pecador. Por eso te digo que acepto, sí acepto, tu sacrificio de amor, tu sangre preciosa derramada en esa cruz por amor a mí. Hoy te abro mi corazón, te invito a entrar, porque quiero que tú, Jesucristo, desde hoy y para siempre, seas mi Rey, mi Dios, mi Salvador, mi sanador, mi proveedor, mi protector, mi mejor amigo, mi todo. Ven, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, amén quiere decir así sea, y con esta sencilla oración, que ojalá la hayan hecho todos los que nos están viendo, no importa si ya lo hicieron alguna vez, es importante volverlo a hacer, ¿sí? Bueno, con esta simple oración, tú has nacido de nuevo. Si es la primera vez que lo hiciste, has nacido de nuevo. Si te habías apartado, alejado de Él, has vuelto al camino. Si eres como el hijo pródigo y estás en paz y estás en orden. Lo único que hay que hacer es decirle al Señor, y te pido que lo digas conmigo, perdóname, Señor. Dígalo conmigo, perdóname, Señor. Me alejé de ti, me dejé embaucar, me confundí, pero aquí estoy. Perdóname. Y ¿sabes qué? Él siempre, siempre, siempre te va a aceptar. Él te ama. Acuérdate de la historia del hijo pródigo. Él siempre te va a amar. En fin, nos vemos aquí el próximo domingo. Antes voy a orar por ustedes. En el nombre precioso de Cristo Jesús, yo les bendigo. Declaro salud en sus vidas, en sus cuerpos. Ato y reprendo toda enfermedad que Satanás y el sistema del mundo quieren poner en tu cuerpo. Te recuerdo en el nombre de Cristo Jesús, a ti que eres hija, eres hijo del Rey, que ciertamente Él ya llevó tus enfermedades, sufrió tus dolores, y aunque nosotros lo tuvimos por herido y abatido de Dios, Él fue herido y molido por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones, y que el castigo de nuestra paz, el precio de tu salud y de la mía, sí, ya fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados. Por lo tanto, recibe sanidad. Reprendo al espíritu de enfermedad en tu cuerpo, hablo vida a cada célula de tu ser, a cada tejido, a cada órgano, a cada aparato y sistema, y le ordeno funcionar de acuerdo a como Dios los diseñó, funcionar bien en esa maravilla que es nuestro cuerpo. Te bendigo con salud, te bendigo con prosperidad, hablo prosperidad a tu vida, declaro que serás cabeza, no cola, estarás arriba y no abajo. Hablo armonía y bienestar en tu familia, que todo problema que ha habido en tu casa, en tu familia, con ayuda del Espíritu Santo,
tú podrás resolverlo y salir adelante. Así que te bendigo en el nombre precioso y poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. ¿Ok? Recíbelo, di conmigo, lo creo, lo recibo y lo declaro. Dilo otra vez, lo creo, lo recibo y lo declaro. Sí, vete toda la semana declarando quién eres tú. Vete toda la semana declarando tu salud, tu prosperidad y tu bienestar, que son promesas que Dios te ha dado en su palabra. Por lo pronto, bueno, como les dije, nos vemos aquí dentro de 8 días. Bendiciones.